Constitución en Colombia, por decirlo así, es la norma superior, norma de normas, es un canon que establece todas las reglas de convivencia entre los ciudadanos en el país. Es como el derrotero a seguir, donde se marcan todas las pautas para que una comunidad viva en armonía. Entre ellos se hace una división de los poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, se establecen los derechos y obligaciones de las personas, se establecen los medios para proteger esos derechos y, en fin, se regula también todo el funcionamiento de la economía. Por lo tanto, la Constitución se puede considerar como la norma superior que regula todo el proceso de convivencia de un país para organizarlo tanto política como socialmente. Todas las normas deben estar sujetas a rango constitucional, o sea que ninguna norma que se expida posterior a ella puede ir en contravía de esa Constitución porque se considera desde el punto de vista inconstitucional. Para hacer un enfoque de qué plasmó la Constitución del 91, pues primero tenemos que irnos a qué sucedía en el momento en que fue expedida dicha Constitución. Durante los años anteriores al año 91, sobre todo en el periodo de la década de los 80, el país estaba atravesando por una crisis social y económica de grandes repercusiones y también política. Se había dado la muerte de 4 candidatos a la presidencia, se estaba en unos procesos de indulto y amnistía de unos grupos armados como el M-19 y el PL. Todo eso trajo como consecuencia que durante el año 90, en unas elecciones parlamentarias, varios estudiantes propusieran que se incluyera dentro de las votaciones o de las elecciones una 7ª papeleta donde se pedía una reforma constitucional. Este movimiento fue tomando fuerzas y sacó una gran votación, lo que obligó al gobierno, que en cierta forma después ya estaba de acuerdo con los estudiantes, a impulsar la creación de una gran asamblea constituyente, donde participaran todas las fuerzas políticas y vivas de la nación, así como se le dio cupo hasta integrantes del M-19 que acaban de entrar dentro del indulto y amnistía, y se formó lo que se llamó famosamente el Congresito, que fue una asamblea constituyente que se dedicó durante meses a discutir la reforma de la Constitución. Ese Congresito o asamblea constituyente creó lo que después llamamos la Constitución del 91. Esa Constitución plasmó muchos derroteros que no se daban antes de la Constitución del 91, que venían vigentes en la Constitución de 1886. Especialmente se ampliaron los derechos de las personas, se crearon mecanismos para proteger esos derechos como la acción de tutela, que fue uno de los pasos más significativos de esa Constitución. Se creó también la Corte Constitucional, que es el órgano máximo de protección a la Constitución, donde todas las personas que se creían con sus derechos vulnerados a través de la acción de tutela podían acudir a dicha Corte para proteger los mismos. Una mejor separación de los poderes, se le hizo control a esa separación de los poderes. Además de eso, se crearon mecanismos de elección mucho más participativos, se le dio mucha más oportunidad a grupos étnicos y a grupos minoritarios de participar en las elecciones. Se creó lo fundamental y el preámbulo de la Constitución, de que anteriormente se decía que el poder radicaba en Dios, se le pasó el poder al pueblo y el Dios se dejó en segundo lugar dentro de la Constitución. Eso debido a que la Constitución se abrió totalmente a todas las religiones. Anteriormente la Constitución del 86 solamente estaba regida por la Iglesia Católica, mediante la cual había un concordato. Esto se eliminó y prácticamente la cuestión religiosa se apartó totalmente de la cuestión político-social y de las normas de la Constitución. Esos fueron los grandes avances. Bueno, la Constitución del 91 creó un gran mecanismo de implementación constitucional que consistió en la acción de tutela. A través de este mecanismo, todas las personas que se creían vulnerados sus derechos fundamentales, podían acudir ante las autoridades judiciales a fin de que se les protegieran. Como mecanismo fundamental, como lo dije anteriormente, se creó la Corte Constitucional, la cual es la guardiana de la Constitución. Eso prácticamente fue un gran salto que se dio en la Constitución del 91, porque le permitió a todas las personas, como está demostrado en el transcurso de estos 30 años que ha regido, que es el mecanismo más ágil, más rápido para que una persona pueda haber protegido sus derechos. Antes de la Constitución del 91, una persona podía demorar años tratando de que se le protegiera un derecho. Ahora tan solo en 10 días las entidades judiciales en primera instancia le pueden resolver la protección por la violación a dicho derecho.
Y además de eso, la Corte Constitucional es la última ratio, o sea, la última instancia donde la persona puede acudir en caso de que las demás autoridades judiciales le nieguen ese derecho. Por lo tanto, consideramos que la Constitución del 91 prácticamente fue fundamental en cuanto a la justicia constitucional. Antes se regía la Constitución de 1886, una Constitución que tenía más de 100 años, dentro de la cual no se protegían a cabalidad los derechos y obligaciones de las personas, no estaban bien plasmados. El derecho de igualdad, a pesar de que estaba consagrado, tampoco era respetado, no se respetaban las minorías étnicas, mucho menos a los afrodescendientes. No existía libertad de sexo en el sentido como existe hoy con la Constitución del 91. La religión o la parte de la soberanía recaía más en Dios que en el mismo pueblo. No existían los mecanismos idóneos para participación democrática. A raíz de la Constitución del 91 se dieron grandes cambios fundamentales en la cuestión de cómo elegir a los funcionarios. El después se puede decir que fue totalmente un cambio trascendental para el país. Se aprobó la elección popular de alcaldes, de gobernadores, un hecho trascendental, ya que anteriormente se hacía mediante nombramiento directo, ya sea por el gobernador o por el presidente de la República. Se hicieron cambios sustanciales, se ampliaron los derechos fundamentales de las personas, se le dio una gran participación a todas las minorías en el país que actualmente no existían, se le dio participación a que grupos minoritarios crearan partidos políticos que tampoco existían en la anterior constitución, se permitió la elección popular de alcaldes y de gobernadores, como lo dije anteriormente, se creó la acción de tutela, se crearon mecanismos para proteger esa acción de tutela, se creó la Corte Constitucional como guardián de la Constitución, y se ampliaron así muchos mecanismos. Especialmente se dieron todos los pasos para que el Estado pudiera intervenir en la economía, no como lo hacía anteriormente. Antes de la Constitución del 91 existían los estados de excepción. El gobierno decretaba de una forma fácil el estado de sitio, el estado que actualmente se llama el estado de convención interior con la Constitución del 91. Las características cambiaron totalmente. Antes era una dictadura prácticamente lo que me implementaban. Hoy es un estado de excepción donde se deben cumplir ciertos requisitos para que se pueda declarar. Igualmente sucedía con la emergencia económica, cambió sustancialmente y se le hicieron más requisitos al gobierno para que los pudiera decretar. Eso permitió una menor intervención del Estado dentro de la economía y dentro de los problemas sociales del país. Bueno, con la Constitución del 91 hay que reconocer que se hicieron grandes cambios muy favorables para el país. Especialmente se cambió ese sofisma de distracción que se traía de que todo era el Estado, todo lo que impusiera el Estado era lo que se hacía. Colombia duró casi 40 años en estado de sitio, donde la dictadura, los presidentes prácticamente se convertían en dictadores, donde las fuerzas militares tenían todo el poder para maltratar a la comunidad en caso de protesta. Existía prácticamente una inquisición dentro del gobierno. Y todo esto se acabó a raíz de la Constitución del 91. Las personas tuvieron más participación dentro del Estado, hubo más descentralización del Estado hacia las regiones, se permitió a las regiones ellos mismos elegir a sus gobernantes, se creó mecanismos de protección de los derechos fundamentales, como ya lo dije, con la acción de tutela. O sea, el cambio fue fundamental y ha sido benéfico para la sociedad. Que no todo es perfecto, lógico, tiene sus contras también, en el sentido de que no es que la Constitución en sí sea mala, sino que al momento de aplicarla el hombre es el que comete muchos errores. La corrupción muchas veces está dentro de los organismos judiciales, dentro del Ejecutivo y dentro del Legislativo, y eso no ha permitido de pronto más avance dentro de la Constitución. Pero como norma, en la forma en que está redactada, para mí trajo unos cambios trascendentales al país para el bien.